Días, esta es la presentación de la actividad 4.2, grafos de secuencias de capacidades de las tareas. Nuestro tema semejanza de triángulos. Somos el grupo 6 conformado por Patricia Bernal, Jack Tolosa y quien les habla Dani Osorio, nuestro tutor Federman Alfonso. Lo primero que vamos a hacer es la revisión de la información previa. El objetivo número 1, que es identificar en diferentes situaciones las relaciones que existen entre los lados y los ángulos correspondientes de dos triángulos para justificar si son semejantes. Hubo un cambio en el grafo que caracterizaba el objetivo. En el grafo anterior nosotros teníamos que el estudiante, después de tomar esta capacidad de decisión, podía analizar entre dos triángulos y revisaba relaciones entre los ángulos o relaciones entre lados. Después de eso, lo obligábamos en esta parte del grafo a que siempre dibujara triángulos en posición de tales. Pero pues eso nos generaba problemas, ya que si, por ejemplo, él se iba solamente revisando aquí relaciones entre lados, al llegar a la parte del final del grafo, no podría coger ni por el criterio lado-ángulo-lado, ni por el criterio ángulo-ángulo-ángulo. Entonces, tuvimos que hacer esa modificación que ya les muestro cuál es. Lo mismo aquí en la parte central, siempre lo hacíamos pasar a que representara triángulos siempre en posición de tales, pero en semejanza de triángulos también podemos encontrar triángulos semejantes sin necesidad de que se encuentren en posición de tales. Entonces lo modificamos de tal manera que aquí tuviese una capacidad de decisión que lo llevara a mirar si él iba a relacionar lados de los triángulos, ángulos de los triángulos o una combinación de ambos. Si hacía solamente con lados, se iba por este camino y llegaría de alguna manera a trabajar el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Si tomaba las dos cosas, lados y ángulos, se iría por la mitad y llegaría a trabajar el criterio semejanza lado, ángulo, lado. Y si se va por abajo, pues llegaría al criterio lado, lado, lado. Eso con referencia al objetivo número 1. El objetivo número 2, que es usar triángulos semejantes para resolver problemas que requieran calcular distancias de difícil medición y verificar el resultado, teníamos una pequeña dificultad porque de alguna manera en nuestro grafo estábamos incluyendo el objetivo número 1 ahí. En este sector del grafo estábamos haciendo un análisis de los criterios, estábamos tratando como de construir nuevamente los criterios de semejanza, haciendo análisis de lados y de ángulos para llegar a los criterios, pero pues eso es el objetivo número 1. Entonces quitamos esa parte y de una vez en nuestro nuevo grafo, que es el que está aquí abajo, tomamos que el triángulo ya es semejante. O sea, una de las capacidades será el triángulo es semejante, pero digamos no nos centramos a analizar los criterios, no nos sentamos a analizar relación entre lados y ángulos, porque eso ya se hizo en el objetivo número 1. Nosotros cambiamos las 4 tareas que teníamos. Para el objetivo número 1 tenemos esta tarea. Martín le dice a Juliana que un triángulo no es semejante a ningún triángulo de los que están aquí en esta representación, pues porque ninguno es igual a los otros. Juliana le contradice diciéndole que sí hay triángulos semejantes, porque al medir sus lados y compararlos podemos determinar que son proporcionales y al medir sus ángulos también podemos encontrar que son de igual medida. De alguna manera, aquí le estamos diciendo que Juliana tiene la razón, que las afirmaciones de Juliana son correctas, y entonces el estudiante deberá justificar por qué razón la afirmación de Juliana está correcta. Lo que buscamos con este ejercicio es que ya determinamos cuál es la definición de semejanza de triángulos y el estudiante empieza relaciones entre lados de los triángulos y entre los ángulos de los triángulos. Pues para hacer énfasis en el objetivo 1, en esta parte de relaciones entre lados y triángulos. Capacidades de este objetivo, en una primera parte se hace un análisis de datos, después vamos a revisar los lados porque en la instrucción se pedía que lo hiciera con regla, entonces estaba mirando simplemente las medidas de las longitudes de los lados. Uno de las ayudas que podíamos obtener en esta parte es en la medición de los lados, si veíamos que el estudiante incurría algún error, pues le pedimos que compare con el compañero a ver si les dio la misma medida para ese lado. Después van a revisar proporcionalidad, van a mirar proporciones entre los lados. Una ayuda asociada a los errores en los que pueden incurrir acá es preguntarle al estudiante que qué relación puede encontrar entre las medidas de esos dos lados. Y por último llegamos a una conclusión frente a la semejanza y al criterio. Le podemos preguntar al estudiante que si pueden ver esos triángulos que estuvimos analizando como una ampliación o una reducción de este otro. Eso que está aquí en azul son las ayudas. La tarea 1.2
la llamamos será suficiente, es una tarea que utilizamos un aplicativo de GeoGebra. En la primera parte le recordamos la definición que ya le habíamos dado en la tarea 1.1, que dos triángulos son semejantes y ambos tienen los ángulos de igual medida y los lados correspondientes proporcionales. Después explicamos cómo funciona el aplicativo de GeoGebra. Se le va a entregar una tableta donde encontrarán dos triángulos, los cuales irán cambiando de forma y medida de acuerdo a las condiciones que se escoja. Escoge 1, 2, 3, 4, 5 o las 6 condiciones y dele clic en animar. Si pausa la animación aparecerán las medidas de los lados y de los ángulos de ambos triángulos. Y después si se le pide que determine si cumple que con las condiciones que él eligió los triángulos son o no semejantes y debe justificar sus resultados obtenidos. Esta es una muestra de cómo sería la aplicación. Si por ejemplo él escogió que tenemos dos ángulos congruentes, entonces al animar, pues él va a observar que los triángulos al hacer la animación, pues mantienen la misma forma, el uno es una ampliación del otro. Y si por ejemplo él decidió escoger solamente que uno de los ángulos son congruentes, entonces va a observar que estos dos ángulos se mantienen congruentes, pero que las formas de los triángulos pues van cambiando de forma. Aquí observamos el grafo de las secuencias de capacidades para esta tarea. Vemos que se recorre de una manera semejante al primer objetivo. Por aquí, dependiendo de lo que escojan, pueden llegar a obtener todos los criterios de semejanza. En el objetivo número 2 tenemos la altura de una torre. Nosotros damos un enunciado en el cual se dice que se calculó la altura de una torre con semejanza de triángulos, se da la respuesta y se le pide al estudiante pues que trate de justificar por qué. Se le da una parte de la imagen para que él después haga la representación gráfica completa y pueda reconstruir el proceso, intente reconstruir el proceso de semejanza que utilizó para hallar la altura de la torre. El grafo de secuencias de capacidades, pues, es muy semejante. Aquí tenemos algunos de esto es del objetivo 2, aquí tenemos algunas de las ayudas, por ejemplo, en esta primera parte que es pedir datos y representación gráfica y reconocer las unidades de medida, o para los errores asociados, por ejemplo, podemos tener el siguiente: si se puede realizar el cálculo comparando la torre con el abuelo. Dentro del enunciado está que el estudiante va a intentar comparar la medida de su abuelo con la de la torre y pues eso no le sirve para encontrar la altura. Aquí encontramos capacidades de decisión y en esas también encontramos, por ejemplo, que la altura la puede encontrar ya sea con la razón de la proporción o resolviendo la ecuación después de plantear la proporcionalidad. Si incurre errores en este paso, podemos pedirle que nos muestre paso a paso cómo despejó esa ecuación. Luego aparece la tarea 2.2, también relacionada sobre todo con una representación gráfica. De acá el estudiante pues tendrá que tomar datos, determinar la semejanza. En todos ya determina la semejanza. Va a encontrar también las decisiones de si lo va a resolver por la ecuación o por la razón y llegar a las conclusiones y justificaciones. Entonces vemos que las 4 tareas que planteamos, las 2 para el objetivo 1 y 2 del objetivo 2, pues se acomodan en su gran mayoría para los grafos nuevos que nosotros decidimos para los objetivos, tanto objetivo 1 y objetivo 2. Y estas son las referencias.